sé bienvenido a nuestro canal de H2D Hijos de Dios y queremos pedirte que en los próximos minutos puedas tomarte un tiempito para preparar tu corazón y tu mente y de esta manera puedas recibir todo lo que creemos Dios tiene para ti y pueda ser de mucha bendición. Lo mereces, Señor. Te pido, Padre, por mí para que me uses, pero especialmente oro por aquellos toques del Espíritu Santo que tú les vas a dar a cada uno de mis hermanos. Oro, Señor, para que reciban con alegría tu palabra y para que puedan ser inspirados. Todos y cada uno puedan ser inspirados o podamos ser inspirados jamás. Te lo pido, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero comenzar con una pregunta. Y esta pregunta es, ¿quiénes de ustedes sienten o tienen la sensación, la idea, el sentimiento de que pueden dar mucho más de lo que están dando ahora? Es como si de alguna manera en nuestro espíritu nosotros podamos saber que tenemos un potencial increíble y que por ciertas razones no estamos haciendo lo que podríamos hacer. Es como si cada uno de nosotros lo supiera, aunque paradójicamente siempre nos vemos como menos. ¿A cuánto les cuesta ver lo bueno en ustedes? Les cuesta un poquito. De repente hay algunos que ya lo superaron, pero todavía nos cuesta un poquito, ¿no es cierto? De repente alguien te da un halago y tú dices, bueno, gloria a Dios. Pero honestamente nos cuesta a veces ver con nuestra mente, con nuestros ojos naturales, el potencial que tenemos y sin embargo tenemos el sentir en nuestro espíritu de que podríamos hacer más, de que podríamos lograr más y de que podríamos estar haciendo mejor las cosas. Ahora, precisamente de eso vamos a hablar hoy, porque hay una parábola que va a ser el centro de la palabra, pero no va a ser todo, que habla de la parábola de los talentos. Y de ahí nos vamos a tomar para aprender 5 principios que si yo fuera tú los anotaría, tomaría nota y luego oraría respecto a esto en mi casa y le pediría a Dios mayor revelación. Vamos a ir de una vez con el primero. El primero de estos 5 puntos es, Dios nos dio dones maravillosos. ¿Puedes decir eso conmigo a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Dios me dio dones maravillosos. A mí me encanta recordar que un cuadro, una pintura, tiene el valor, no es dado el valor el lienzo donde se pintó, sino que el valor de esa pintura lo da el que la pintó. ¿No es cierto? Si yo agarrara y hiciera un dibujo aquí, una pintura, y de repente quedara hasta más bonita visualmente que la que hizo uno de estos artistas del Renacimiento, a pesar de que la mía fuese más bonita, hubiese sido manejada con mejores colores, hubiese sido pintada en un mejor lienzo, quiero preguntarles, ¿cuál costaría más? No es injusto. Pero da el valor de la obra, está hecha más por quien la hace que por lo que a mí me parezca en este momento. Entonces, cuando entendemos que los dones que tenemos nos los dio Dios, no pueden ser menospreciables con nuestra propia impresión de nosotros, no tienen que ser rebajados con nuestra mala impresión, sino que tienen que ser reconocidos que porque fueron dados por Dios, esto tiene un valor infinito. ¿Me doy a entender? Y fíjense lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir a Efesios 4. Quisiera que anotaran las citas del 7 al 16, aunque por tiempo voy a leer un poquito menos. Y los que están viendo acá, recuerden que la dinámica es que me ayudan a leer lo que está subrayado. Dice así, Efesios 4, 7 al 16. Pero el 7, la parte B dice, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial, mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a la multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. ¿Qué me dice esto? Inicialmente que nos dio a todos un don especial. De repente hay gente que se menosprecia y dice, a mí no, mano, a todos. Cuando yo estaba chamito me preguntaron en la escuela, ¿qué sabes hacer tú mejor que todos los demás? ¿Y saben qué respondí yo? Tender la cama. Me queda sin una arruga, maestra.
Y me da risa recordar eso, pero la verdad es que Dios me dio muchos dones espirituales y naturales para desarrollar. Pero en aquel momento ese niño que ahora no tiende la cama, pensaba que ese era su don. Pensaba que eso era algo destacable. Pero con el tiempo me he dado cuenta que Dios me dio otras cosas y procuro valorarlas. Y creo que ese es el primer paso, que tú reconozcas eso que Dios te dio como un regalo y puedas valorarlo. Y ese es nuestro primer paso. Pero además, para terminar de convencerte, quiero ir a Santiago 1, 16 al 18. Voy a leer el 17 solamente aquí, pero quisiera que tú leyeras completo. El contexto en el que Santiago está diciendo esto es porque él dice previamente, mira, la gente piensa que si es tentada por Dios. Es como si Dios pudiera hacer lo malo, pero definitivamente Dios no puede hacer lo malo. En ese contexto viene diciendo el 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Básicamente, lo que me está diciendo este verso es, todo lo que Dios da es bueno. Todo lo que Dios da es bueno. Todo lo que procede de Dios es bueno. Así que los dones que Dios te dio son buenos. Si tú lo puedes reconocer, lo primero que debemos hacer en este punto es reconocer y agradecer. Hasta este punto solamente quiero que reconozcas y agradezcas. ¿Puedes hacer eso? ¿Qué te parece si damos gracias, reconocemos y damos gracias? Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos que tus dones son buenos y te damos gracias por los dones que nos diste, porque proceden de ti. Gracias, bendito Padre bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. El segundo punto entonces es diferentes dones, mismo Dios. ¿Puedes leerlo conmigo? 1, 2, 3. Diferentes dones, mismo Dios. Podemos leer eso en las cartas a los Corintios, podemos leer eso en Romanos, pero quisiera pararme en Romanos por ahora. Romanos 12, del 4 al 13. Dice así, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes. Les voy a dar una oportunidad más. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Y si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Y si te dio la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don para mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Ahí vamos a separarlo en dos partes. La primera es el verso 6. Dice que Él nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Y las cosas que yo hago bien posiblemente no las hagas bien tú. Y las cosas que tú haces bien posiblemente no las haga bien yo. Definitivamente Dios nos dio diferentes dones. Pero el hecho de que sean diferentes no nos hacen o no nos deberían llevar a compararnos en importancia o en vistosidad, sino que cada don fue dado por el mismo Dios. En Corintios dice que cada don, a pesar de que son diferentes, son dados por el mismo Espíritu. Tienen el mismo nivel de importancia y aunque algunas partes del cuerpo son más vistosas, realmente todas son importantes. Por eso, aunque yo estoy aquí hablándoles y todos me están viendo a mí ahora, no soy más importante que los que instalaron el aire. No soy más importante que los que están en la computadora. No soy más importante que los que cantaron o que los recibieron con una sonrisa o el que los invitó. Todos tenemos dones diferentes, pero es el mismo Dios. Y cuando entendemos eso, no nos tratamos de no compararnos con otros. Yo quisiera cantar como Marianni, por ejemplo, pero mano, no funciona así. ¿Sí me explico? Yo quisiera cantar, pero no. Bueno, sería raro, pero con voz de hombre, pues. Por favor, con voz de hombre, pero ustedes me entienden.
pero no canto así. Y canto horrible, honestamente. Por eso cada vez que me ven que salgo a la parte de la oración, me pongo el micrófono aquí abajo. Y después tomo el micrófono para hablar. Hablo bien, pero canto mal. Entonces, como sé eso, hago lo que sé hacer, lo mejor que puedo. Entonces, en este sentido, lo que nos lleva a entender que son diferentes dones, pero el mismo Dios, es que podamos honrar esos dones en los demás, sin competir y sin comparar. Yo puedo honrar los dones de los demás, sabiendo que Dios, el mismo Dios que se los dio, también me dio dones a mí. Entonces puedo honrarlos. Oye, qué bien lo haces. Oye, qué increíble estás haciendo tal cosa, sin necesidad de sentirme mal por eso. Porque el mismo Dios que le dio a él también me dio a mí. Entonces me enfoco en hacer lo que a mí me corresponde. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo, cuando hablamos de la iglesia, pongo mis dones a la mesa. Porque si todos los que estuviéramos aquí, yo sueño con que llegue ese día, si todos los que estuviéramos aquí ponemos los dones a la mesa, amados, esto sería increíble. Esto sería increíble. Pero no todos ponemos los dones a la mesa. O algunos venimos así como con espíritu de sospecha. Miramos, nada. Yo mejor me quedo aquí. Es más sencillo ver desde la barrera. Pero la verdad es que Dios nos está llamando a colocar nuestros dones en la mesa para que su iglesia crezca y su reino se extienda. Dicho esto, vamos con el tercer punto. El tercer punto es, nos corresponde administrarlos bien. Léelo conmigo, 1, 2, 3. Nos corresponde administrarlos bien. A mí de vez en cuando me llama algún hermano que conozco de afuera y me dice, hermano, te doy esto para que, no sé, por ejemplo, me pasaron una ofrenda para que hiciéramos actividades con los niños en diciembre. Imagínense que yo agarre esa ofrenda y me compre un teléfono nuevo. No me vea mal, hermano, la ofrenda la mandamos para el sitio correcto, pero digo, imagínese, ya me está metiendo. Pero yo sé que es fácil juzgar a alguien externo y es fácil verlo cuando es plata. Pero quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con las capacidades que Dios te dio? ¿Las estás usando para su gloria o las estás guardando solo para otra cosa? Digo, podemos usarlo para otra cosa, para proveer a nuestras familias, eso es bueno, pero ¿y el reino del Señor? ¿Y lo que Él quiere que hagamos? Son fáciles para juzgar, ¿viste? Cuando dije, me la ofrenda de los niños, me compré un teléfono nuevo, la gente, pastor, ¿cómo se le ocurre? ¿Y qué estás haciendo tú? Cambió el asunto. Pero ¿qué estamos haciendo con los dones que Dios nos dio? ¿Qué hacemos con lo preciado que Dios puso en nuestras manos? Porque ya dijimos que son diferentes, pero es el mismo Dios. Y ya reconocimos y agradecimos porque son dones valiosos. Entonces, ya que recibimos esos regalos, ¿qué nos corresponde hacer? Nos corresponde administrarlos bien. Quiero leer con ustedes, no lo puse allí, pero quiero leerlo de aquí, un pasaje completo de la Biblia que está en Mateo 25, 14 al 30. Casi todos ustedes lo han escuchado alguna vez, pero yo creo que Dios quiere traer una revelación fresca el día de hoy. Así que los que tienen Biblia pueden encenderla, no me voy a poner a lanzarle puntas al que no la trajo y que si ponte al lado de un cristiano o saca la Biblia impresa porque la impresa es mejor, es más espiritual. No me voy a poner con ninguna de esas cosas porque eso no es mi corazón, pero sí quiero que trates de buscar en la medida de lo posible y me acompañes en la lectura. Dice en la NTV, desde el 14 en adelante, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante una historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Emprender un largo viaje. Él reunió a sus siervos y les contó, fíjense que ya va tiempo, fíjense que nosotros normalmente nos enfocamos en los 3 que recibieron los talentos, pero la historia de qué se trata, de un hombre que iba a emprender un largo viaje. Así comienza. Esta historia es de un hombre
que iba a emprender un largo viaje. Continuamos. Dice, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Verso 15, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. No los dividió como le dio la gana o por preferencia, sino que los dividió según las capacidades de cada uno. Sigue diciendo, al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo le dio 2 bolsas de plata y al último le dio 1 bolsa de plata. 5, 2 y 1. Luego se fue de viaje. Esto está increíble. Dice el 16, el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. El primero invirtió, el segundo trabajó y el tercero escondió. Sigo. Después de mucho tiempo, el protagonista de la historia, que es el amo, regresó de viaje y los llamó para que rindieran cuentas. ¿Para qué los llamó? Para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo, lleno de elogios, dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Eso está increíble porque las otras versiones dicen, le dio más. Y uno dice, voy a administrar poco para que me den más, para gastar en mis propios deleites, para comprarme lo que me da la gana. Pero lo que dice es que te dio más responsabilidades para administrar. Diferente. Voy a seguir. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo le dijo exactamente lo mismo que le dijo al siervo de 5. Exactamente lo mismo, es decir, no importa lo mucho que produzcas, importa que seas fiel. No se te va a pedir cuenta en comparación al otro, sino que se te va a pedir cuenta en comparación con nadie, en base a lo que se te dio a ti. O sea que compararse es una semerenda estupidez. Continúo, dijo, bien hecho, muy buen siervo fiel. Has sido fiel administrador en esta pequeña cantidad, así que te daré muchas más responsabilidades. Para el que piensa, voy a hacer esto bien para que me den una platica y así me voy para la playa y no trabajo más nunca. No, el premio en el reino es más responsabilidad. Esto es antiflojos. Y sigue diciendo, el amo dijo, ya leí eso, 24. Por último se presentó el siervo, el que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo, escucha lo que dijo, amo, ya sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí debajo de la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Quiero que analicemos sus palabras. Este hombre, de repente usted no lo ve así y podamos discutir un rato después de la enseñanza, pero este hombre tenía resentimiento en su corazón. Este hombre estaba viendo injusticia en el ambiente. Usted cosecha lo que no siembra. ¿Le suena ese resentimiento? ¿Le suena esa injusticia, ese sentido de víctima? ¿Le suena eso? Yo no tengo nada, yo tengo poquito, en cambio aquel. A veces se suena al cheo de 15 años. Si yo tuviera un mejor entrenador, yo podría jugar mejor. Si yo hubiese tenido un papá militar, yo podría tener más dinero. Si yo hubiese, entonces todo era una culpabilidad externa. Alguien tenía la culpa de mi suerte y yo, pobrecito, tenía que simplemente subsistir. Pero cuando el Señor me llama,
a rendir cuentas, yo no puedo decirle, es que es injusto, es que la vida, es que tú cosechas lo que no siembras, es que tú repartes de forma extraña. A mí me hubiese tocado, me tenía que haber tocado más. Entonces yo lo guardé. Y Dios le dijo, ay, pobrecito. No fue así. Quiero que escuche la respuesta del Señor. Dice, pero el amo le respondió, siervo malvado y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera recibido algún interés por él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Equitativo. Esto no suena así. Y quiero decirte por qué no suena así. Porque es que me acuerdo a Job. En algún momento Job pensó que era injusto lo que él estaba viviendo. Y comenzó a reclamarle a Dios. Y en su reclamo, llegó un momento que Dios se hartó y le dijo, a ver, cíñete como varón y cuéntame, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando hice esto y cuando hice esto? Cuéntame. Porque si nosotros queremos justicia, hermanos, tendríamos que ir al principio. Para poder evaluar justicia tenemos que ver el panorama completo. Y vámonos al Génesis. ¿Dónde estabas tú cuando Dios creó los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando Él hizo salir el sol? ¿Dónde estabas tú cuando Él dividió la tierra del agua? ¿Dónde estabas tú cuando Él repartió lo que hizo? ¿Dónde estabas tú cuando Él eligió a Israel? ¿Dónde estabas tú? Tú naciste apenas en este siglo, o en el pasado para algunos de nosotros. Y apenas nacimos, ya las cosas estaban dadas. A nosotros se nos dio, Dios con su misericordia, nos dio el regalo de la vida, de poder disfrutar de todo lo que vemos, de todo lo que tenemos. Aún cuando vamos a Venezuela, ayer vengo yo de viaje de Mérida, y saben que el aeropuerto está en el Vigía, y el túnel de la autopista está tapado. Entonces tuvimos que dar la vuelta por Tobar, en una encaba que iba así. Yo tenía ya 2 horas así. Y diría, Señor, ¿por qué este viaje tan largo, Dios mío? ¿Hasta cuándo esto? Y me puse a quejarme, ¿no? Y de repente se me paró el tema de la queja, cálmate, y abrí la ventana y empecé a ver las montañas, mano. Qué cosa tan increíble. Qué país tan bello. Y yo veía a la gente cultivando su tierra y haciendo sus cosas. Yo decía, somos pobres porque queremos. No sé si me explico. Ahí está, la gente tiene toda su comida, tiene toda su cosa, hay agua por todos lados, toda la tierra es fértil, tú lanzas una cosa y fruto. Somos pobres porque queremos. ¿Cómo le vamos a echar la culpa a Dios de eso? Somos unos descarados. Dios nos dio un país extraordinario para administrar. Entonces, mientras yo estoy viendo ahí, comienzo a dar gracias, primero mi corazón cambió, pero luego voy a evaluar la justicia de Dios. Y digo, yo no estoy aquí para evaluar la justicia porque yo no soy quien. No estoy aquí para criticar a otros que tienen más que yo. Yo cuando estaba en el liceo, yo estudié en la aplicación, en los primeros años. Y yo recuerdo que yo veía a los de Montalbán como cifrinitos. Y ahora vivo en Montalbán. Ahora el cifrino soy yo. Si es que se puede decir cifrino, no, pero usted me entiende. Yo veía a los de Montalbán, yo venía de la Morán, de mi barrio, agarraba mi camionetica, mi cosa y mi broma, y llegaba allá y yo veía a los de Montalbán cifrinito. Este cifrinito, y tenía un resentimiento horrible. Yo pensaba que cómo era posible que el cosmos me hiciera nacer en una casa tan pobre. Yo andaba explotado, mi mente estaba mal. Y le doy gracias a Dios porque cambió, comenzó a cambiar, a darle gracias a Dios por lo que me había dado y decir, bueno, con lo que me diste voy a hacer lo mejor que puedo. Con lo que tengo a la mano voy a hacer lo mejor que puedo. Y cuando empecé a hacer eso, las cosas comenzaron a cambiar. No tan rápido como yo quería, pero comenzaron a cambiar. Todavía no es tan rápido como quisiera, honestamente. Pero están cambiando. ¿Y qué cambió? Cambió lo que está afuera, no mis hermanos. Cambió mi perspectiva. No estoy echándole la culpa al Dios que quiere cosechar donde no sembró. Yo simplemente doy gracias por lo que tengo
y quiero hacer lo mejor que pueda. Y le recuerdo al niño de 15 años, le recuerdo que ahora a tus hijas les dicen cifrina. ¿Sí me explico? Entonces es justo que cuando no tenga me ponga a criticar a los que tienen más. No, para nada. Lo que es justo es que yo diga, gracias Señor, déjame multiplicar lo que me diste. Déjame trabajar con lo que tengo a la mano. Déjame serte fiel porque tú, vamos a verlo más adelante, vas a llegar a un momento en que me vas a pedir cuentas. Y para cerrar este maravilloso pasaje, recuerden, esto no se trata de los tres tipos. Se trata de el hombre que tuvo el viaje. ¿Y quién es ese hombre? ¿Quién es aquel que ascendió a los cielos y dio dones a los hombres? Y se ausentó físicamente por un tiempo y va a volver a pedirnos cuentas. ¿Quién es? Jesús. ¿Y qué le vamos a decir a Jesús? Tal vez si me llama la atención un pastor, yo le diría, pero pastor, ¿qué me va a decir usted? Si usted, y uno busca la forma, ¿no? Yo cuando le llamo la atención a alguien me va a decir, ¿qué me vas a decir tú con esos pelos? Bueno, lo siento. De repente no, ¿qué me vas a decir tú? Si tú dijiste, la otra vez yo vi una grabación tuya en internet que dice que te dieron una plata para los niños y te la agarraste para el teléfono. Y ahí uno busca cualquier cosa que quiera conseguir, ¿no? Pero cualquier hombre que te llame la atención, tú le puedes responder con algo. Pero si es Dios el que te llama la atención, ¿qué le vas a responder? Porque si te pones muy popi te va a decir, cíñete como varón o como varona, pues, y dime, ¿dónde estabas tú? Cuando yo tracé los límites de ¿dónde estabas tú? No tiene sentido, hermanos. Lo que más tiene sentido es decir gracias y déjame ser fiel, administrar bien los dones que me diste. Mi deseo, y sé que el deseo del Señor, es que cuando, el anterior, varón, es que cuando nos llamen a rendir cuentas, el Señor nos pueda decir, bien hecho, siervo bueno y fiel. ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras? Yo quiero escuchar esas palabras. Ahora, quiero que veas el criterio con el que Dios nos llama a evaluar. Dice, a los que usan bien los que se les da. Esa es la siguiente. Ajá. Lean conmigo. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ese es el criterio. ¿Qué te parece? Está increíble eso. Ahora, mi conclusión de este punto, para que oremos, es, nos corresponde agradecer, multiplicar y accionar. La palabra dice, si te dieron el don de tal cosa, hazlo bien. Si te dieron el don de liderar, hazlo con todo. Si te dieron el don de da con generosidad. Nos llama a la acción. ¿Y a quiénes llama? A todos. Porque todos recibimos de Dios. Permíteme orar por ti y ora por tu hermano. Vamos a pedirle al Señor que nos permita agradecer, multiplicar y accionar. ¿Está bien? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos permitas agradecer, multiplicar y accionar. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, Señor, para que podamos dejar cualquier vestigio de queja, cualquier vestigio que el diablo quiera poner en nuestro corazón, cualquier condición, y que nosotros podamos realmente darte a ti todo lo mejor. En el nombre de Jesús, que podamos llegar a la acción, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, el diablo vino para matar, robar y destruir, y él va a querer. Algunos les ponen condiciones. Y nosotros, oye, no le podemos echar la culpa al diablo, nosotros nos creímos la condición. Algunos dicen, bueno, cuando me gradúe, haré tal cosa. Algunos dicen, bueno, cuando me case. Algunos dicen, bueno, cuando resuelva este problema. De repente están luchando con un pecado, luchando con algo, con alguna debilidad. Y dice, cuando pueda resolver esto, comenzaré a servirle a Dios. Y la palabra nos enseña, fíjate que no hay ninguna condición. La única condición es si recibiste. Y te pregunto, ¿recibiste? Entonces comienza. ¿Recibiste? Comienza.
Algunos están esperando un nombramiento de la iglesia. Cuando me nombren el dador alegre en la iglesia, entonces comenzaré a diezmar. Cuando me den el título de pastor, comenzaré a pastorear. Cuando me den el título de maestro, entonces comenzaré a enseñar. Hermanos, no funciona así. El que da los dones es el Señor y la iglesia solo reconoce lo que ya está viendo. Lamentablemente yo puedo reconocer potencial, pero el potencial no basta. Porque Dios vino a darnos vida en abundancia, pero el diablo vino a matar, robar y destruir. Y Él va a buscar de meter esas ideas, condiciones, cuando me case, cuando me gradúe, cuando tenga suficiente, para detenerte y que tú postergues. Cuando resuelva esta debilidad, pero ninguna de esas condiciones son válidas para el Señor. Él nos llama a accionar. Si fue generosidad, da. Si es dirigir, tómate la responsabilidad en serio. Sí, dale. O sea, es acción lo que Él está pidiendo. El punto número 4, son 5 nada más. Vamos por el 4 y vamos bien. Dice, permanecemos para dar fruto y damos fruto para glorificar a Dios. Está largo ese título, pero está bueno. Permanecemos para dar fruto y damos fruto para glorificar a Dios. Vamos a irnos a Juan 15, del 5 al 8 para los que toman nota. Juan 15 del 5 al 8, pero aquí por tiempo vamos a leer el 7. Mira lo que dice, ayúdame a leer por favor. Si ustedes, segunda oportunidad, si ustedes y mis palabras pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Eso está brutal. ¿Cuántos quieren que pidan algo y Dios se los dé? Lo que quieran. Eso está brutal. Pero lo único que dice es, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Esa es la condición. Ahora, si no permanecen en mí y mis palabras no permanecen en ustedes, ustedes ven el rombito o lo que sea que ilustre la decisión, se va por el no. Pero si permanecen y sus palabras permanecen en ti, entonces todo lo que quieras se te será dado. Eso está increíble. Y se parece mucho al Salmo 1. Pero voy a seguir. Verso 8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Ah, es que hay falsos. Porque tú dices, ¿estos son mis verdaderos? ¿Cuándo tienes que hacer esa diferenciación? Cuando tú dices, esto sí es verdad, ¿qué quiere decir? Cuando tú dices, esto sí lo hice yo, ¿qué quiere decir? Cuando tú dices, estos sí son verdaderos, ¿qué quiere decir? Que existen falsos. Dios nos ayude y nos guarde. Entonces, dice que cuando producimos mucho, permanecemos para dar fruto y damos fruto, por el final dice, eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces ahí tenemos la secuencia. Permanecemos para dar fruto y damos fruto para glorificar a Dios. Alfonso, ayúdame aquí por favor. Cuando Dios nos dice permanecer, permanece. ¿Para qué Dios te dice permanece? Antes de que lo hagas. Si tiene que decirte permanece, ¿qué crees tú que va a pasar? A ver, ¿quién me lo dice con voz fuerte y clara? Va a haber resistencia. Y si van a haber fuerzas que me van a tratar de sacar de ese lugar, ¿qué debo hacer yo? Ajá. Imagínense que este es un hombre de Dios, un hijo de Dios, pero imagínense que él representa en este momento una mala noticia o una tentación. Y yo estoy aquí en el lugar donde Dios me dijo que permaneciera. ¿Qué va a hacer él? Él va a tratar de empujarme. Y yo voy a tratar de... ¿Qué tengo que hacer para poder permanecer aquí? Resistir, pelear, luchar. Inténtalo de nuevo. Yo tengo que hacer fuerza en contra. Porque si no, me voy a ir. Si no me resisto, me va a llevar. ¿Y qué representan esas malas noticias? Tal vez una enfermedad, tal vez una situación económica temporal,
y yo me voy, me dejo llevar por eso, no permanecí. Y si no permanezco, no doy fruto. Y si no doy fruto, no doy gloria a Dios. Y quiero decirte esto, amado. Nosotros, ya lo he dicho otras veces, pero quiero repetirlo hasta que se entienda. Dios no nos llamó a decir gloria a Dios solamente. Dios nos llamó a darle gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que dice ahí que le da gloria a Dios? Mucho fruto. Y cuando damos mucho fruto, la gente ve y dice, wow, gloria a Dios. Entonces el gloria a Dios no es mío, el gloria a Dios es del que ve el fruto. ¿Sí me explico? Que vean cómo tú tratas a tu esposa y digan, wow, gloria a Dios. Que vean cómo tú obras y haces lo que Dios te llamó a hacer y digan, wow, gloria a Dios. Que vean cómo tú cantas y Dios te dio ese don y lo perfeccionaste y fuiste disciplinado y digan, wow, gloria a Dios. Que vean cómo tú prosperas y ayudas a otros y digan, wow, gloria a Dios. Ese es el fruto, esa es la gloria que Dios está esperando de nosotros. Que podamos multiplicar lo que tenemos en la mano y los demás sea lo que digan, wow, gloria a Dios. Entonces, en este punto 4, permanecer, persistir y glorificar. Es a lo que Dios nos está llamando. A permanecer. Las cosas no son tan rápidas como queremos. La vida, el mundo, el cosmos, las vueltas que la tierra da, todo va más lento de lo que yo quisiera. Tengo 6 años trabajando en un proyecto. Quisiera que la alianza fuera mucho mejor. Quisiera que la iglesia, honestamente, fuera mucho mejor. Pero no va. ¿Y qué tengo que hacer? Permanecer. Porque mientras permanezco, por supuesto, si tengo que corregir, corrijo. Si tengo que hacer algo, eso es parte de permanecer en Cristo. Y mientras permanezco, las raíces se van profundizando. La savia va llegando y el fruto se va produciendo. Pero si nos ponemos a evaluar la Biblia, hermanos, los frutos son largos. 40 años en el desierto, 20 y pico de años para que llegue el hijo. Los frutos son largos. Y por eso mucha gente no los ve, porque no permanecen, porque no resisten, porque no son pacientes. La Biblia dice que la paciencia es clave para poder obtener los frutos. Paciencia y persistencia. La mayoría de los frutos que son valiosos se dan con tiempo. Así que toca la enfermedad, el duelo, la tristeza, el dolor, resistir para permanecer en Cristo. La tentación, el asunto, resistir. Hace unos meses atrás, ustedes saben que yo estoy tratando de recaudar el dinero para la película. Gracias a Dios, ya eso es trabajo de otra persona, pero ahora en el tiempo que yo lo intenté hacer fatídicamente, una persona me dijo, yo puedo conseguirte el dinero para la película, pero no puedes hablar de Cristo. Déjame pensarlo. Y fue a orar. Y después le respondí, papi, gracias por tu ofrecimiento. Por dentro de mí que el Señor te reprenda. Pero no. Permanecer en Cristo. Porque queremos que el fruto salga, el fruto que salga, al final le dé gloria a Dios. Porque si sale un fruto que no le da gloria a Dios, no queremos ese fruto. No sé si me explico. Tenemos que estar afianzados en Cristo y esperar el tiempo que sea suficiente para que sea para su gloria. Y el último punto es, daremos cuentas. Dile que está a tu lado como en tono de amenaza. Vas a dar cuenta, dile. Vas a dar cuenta. Esto es serio, mano. Ustedes se pueden reír y tomarse lo que... Yo vi la cara de uno y que vas a dar cuenta. Pero da miedito, ¿no es cierto? Quiero hacerte un ejemplo de esto. Imagínate que tienes que hacer un examen de inglés, de estos como el TOEFL o algo así, que son exámenes super pro. ¿Qué debería hacer uno? Estudiar, claro, prepararse, claro. Pero si vas a presentar
prueba tan grande, ¿qué deberías hacer antes de presentar esa prueba? Lo van a lograr, por supuesto. Practicar va por ahí. Pero ¿qué hace uno para practicar? Hace pruebas. Uno antes de hacer la prueba que tiene que pagar, uno hace otras pruebas modelos que están por ahí. Y hace varias pruebas. ¿Por qué hacer pruebas, pastor? ¿Con estudiar no basta? No. Y te quiero recordar de un chamo en el liceo que terminamos una prueba y yo salí como, cónchale, mano, yo creo que raspé esa prueba, ¿no? Porque esa prueba estaba difícil y yo tengo a veces como medio dislexia. Es complicado estudiar ingeniería con dislexia, pero yo a veces escribía más cuando tenía que escribir menos y todo el resultado se volvía un 8. Entonces yo estaba todo asustado porque la prueba era muy larga. Y sale sobrado. Así que, no, mano, estaba más fácil. Y yo, bueno, está bien. Cuando nos entregan el examen yo saqué 15 y él sacó 0,3. Y yo dije, en la vida yo prefiero ser así. Berro, creo que raspé, mano. Y que me den 15. A ver, no, yo estoy sobrado. 0,3. No sé si me explico. Yo prefiero ser el del 15. Y salí como, bueno, no sé, en mi vida entera yo quiero ser así. No quiero andar sobrado por la vida y menos desubicado. Entonces imagínate que te estás preparando para el examen y tú estás sobrado y cuando te dan raspado. Entonces, ¿qué hace uno antes de presentar? Hace pruebas para uno decir, ok, tengo esto mal, tengo que corregir esto, tengo que hacer esta vuelta, tengo que aprender más de esta materia, tengo que revisar más este verbo. Uno ve, el feedback te da retroalimentación antes de presentar la prueba tan importante. Y si el TOEFL es importante, imagínate tú cuán importante va a ser cuando nos paremos frente al Señor. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Mi humilde opinión y un consejo que les doy de todo corazón. Rindan cuentas. Su autoridad, su esposa, sus líderes. ¿Cómo lo estoy haciendo? Dame un feedback. ¿Crees que estoy usando los dones de la mejor manera que puedo o hay cosas que puedo mejorar? Y que ellos te den un feedback. Eso es como hacer varias pruebas. Porque no es bueno que tú creas que te la estás comiendo y cuando llegues a la presencia de Dios te consigas con un 0,3. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué es bueno? Aprovecha la bendición de la autoridad terrenal y pregunta, ¿cómo crees que lo estoy haciendo? Con tus cuentas, aquí están mis finanzas. ¿Cómo crees que lo estoy haciendo? A tu esposa, mi amor, estoy diciendo al esposo que tú realmente quieres. ¿Qué cosas podría mejorar? A tus hijos, ¿qué les gustaría que yo hiciera mejor? A tu autoridad espiritual, pastor, lo estoy haciendo bien. Y a medida que vas recibiendo esa retroalimentación, tú puedes ir haciendo ajustes en tu conducta. Puedes ir haciendo ajustes a tus mentores. ¿Crees tú que esto? Claro, creo que no. Bueno, mira, tal cosa. Y uno va ajustando. Cuando te toque rendir cuentas ante el Señor, no es lo mismo rendirle cuenta a tu esposa que al Señor. Pero la retroalimentación de tu esposa te va a ir preparando para. ¿Sí me explico? Entonces tú vas haciendo ajustes y vas haciendo cambios para que cuando llegue el día que tengas que dar cuenta frente al Señor, tengas más información y ella te haya dado tiempo de hacer ajustes. ¿Me doy a entender? Entonces, definitivamente, la palabra del Señor nos enseña aquí. Vuelvo a Mateo 25:14. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Para concluir esta parte, entonces, en el 5 de daremos cuentas, es que vamos a dar cuentas proporcionales y vamos a recibir recompensas justas. Porque aquel que le vamos a rendir cuenta no tiene parcialidad. No va a ver el fruto del otro en comparación al mío. Él va a ver el mío en comparación a lo que me dio. ¿Me doy a explicar? Él me va a evaluar a mí en mi desempeño, no comparándome con otro, sino conmigo, cómo lo hice yo con lo que yo recibí. Por esa razón, desde ahora es crucial que tú dejes de ver para los lados y digas, Señor, ¿cómo yo puedo darte lo mejor de lo que tú me diste? ¿Cómo yo puedo usar lo que tú me diste de la mejor manera?
Y para terminar, mi conclusión entonces, tengo dos conclusiones que comentar. La primera es que todo comienza y termina con Él. Él es el protagonista de la historia, no los tres hombres que recibieron diferentes cosas. Él dice, ascendió al cielo y desde ahí dio dones a los hombres. Y Él descenderá del cielo y nos pedirá cuenta por lo que nos dio. Él empieza, Él termina. Él es el protagonista de la historia. ¿Lo vemos? Un poquito diferente a como lo había estudiado yo antes. Pero definitivamente todo comienza y termina con Él. Él ganó la guerra. Él llevó cautivo al diablo. Él subió al cielo. Él dio dones a los hombres. Y Él está preparándonos morada con el Padre. Y cuando Él regrese, nos va a preguntar, a ver, ¿qué hiciste con lo que te di? Y yo anhelo con todo mi corazón que todos los que están aquí podamos hacer todos los ajustes que tengamos que hacer para que cuando llegue ese día podamos decir, aquí están mis 5, aquí están mis 2, aquí están mis 27, aquí está lo que yo hice para ti. Y la segunda conclusión es, Él dejó claro en esta parábola que en su ausencia física, Él está esperando lo mejor de nosotros. Él está esperando que nosotros hagamos lo mejor con lo que recibimos de Él. Y por supuesto hay un infierno y un montón de maldades que están tratando de sacarte a ti de esa claridad para que tú te justifiques, para que tú te desvíes, para que tú entierres, para que tú olvides, para que tú menosprecies, para que tú te compares. Pero la verdad pura y clara es que Él está esperando lo mejor de nosotros. Él dice, yo confío en ti. Yo te creé con un propósito. Y te estoy diciendo, permanece, porque el diablo va a venir. Y va a tratar con malas noticias, con influencias raras, con un montón de cosas, tratar de quitarte. Pero si tú permaneces, si tú confías, si tú me conoces, por consecuencia, tú vas a dar un fruto grande y bueno, y eso le va a dar gloria a mi Padre. Y cuando yo venga, te voy a decir, siervo bueno y fiel, ven y celebra conmigo. Pero hay muchos de nosotros que, para no recibir más responsabilidad, decimos, mejor ni hablo. Porque ya yo estoy full. Mejor ni digo, porque si le digo la idea, Cheo me va a decir, ¿por qué no lo haces tú? Porque es que yo tengo la idea ilusa de que cuando yo le diga a Cheo, Cheo, la iglesia tiene que evangelizar, él va a ir a evangelizar. Yo tengo la idea de que cuando yo le diga, Cheo, hace falta que le den clase a las mujeres. Y Cheo va a salir, ok, vamos a hacer una clase para las mujeres. Y la va a dar Cheo. Yo tengo la idea de que eso va a pasar. Pero la idea de Dios es que todos pongamos nuestros dones en la mesa. Le doy gracias a Dios porque yo no estuve aquí mientras hicieron los aires, mientras colocaron los aires. Había otra gente que asumió la responsabilidad, hizo un trabajo para que eso saliera. Yo no estuve aquí, ni siquiera estuve en la ciudad mientras hicieron las mujeres entrelazadas. Y yo no estaba aquí. Y eso salió. Porque no se trata de mí. Se trata de Él que te dio el don y el que te va a pedir cuenta por el don. Yo estoy procurando hacer lo mío. ¿Tú estás procurando hacer lo tuyo? Porque no es que van a llamar a H2D en aquel día. Van a llamar a Ángel, van a llamar a Carelia, van a llamar a Oscar, van a llamar a Ami, van a llamar a Ever, van a llamar a Cheo. A cada uno de nosotros. No nos van a llamar como grupo. Familia, preséntense. Ok, ustedes hicieron esto bien y esto mal. Y yo me voy a meter ahí como bacalao en los colegios, en las cosas del colegio, ¿no? Yo no hice nada. Mi hija está en esa ahorita. Mi hija, papá, estoy brava porque me dejaron a mí todo a mí. Y ellos no están haciendo nada. Aquí no funciona eso. Porque el rey es justo. Y el rey ya sabe. Cuando tú te presentas como bacalao pegado ahí al lado del otro, el Señor ya sabe. Y te va a decir, a ti, ¿tú qué hiciste? Y quiero que entiendan, muy amados, yo no estoy diciendo esto para meterles miedo. El corazón es,
que podamos hacer los ajustes a tiempo. ¿Sí me explico? Entonces no estoy hablando en su contra, sino en contra de tus excusas. ¿Me doy a entender? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Vamos a levantar una oración al Padre.